Segunda de Reyes 21, en el verso número 2, dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En un momento se desvió. Dice, hizo las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Cuáles eran esas naciones? Eran los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los ferceos, todo el tipo de gente que tenían idolatría, tenían cultos paganos que involucraban asesinato, involucraban desenfreno sexual, involucraban borracheras y todas las cosas que lleva la idolatría, que hasta la fecha podemos ver. Estas naciones, él tomó lo peor de esas naciones. Muchas veces admiramos las naciones como Estados Unidos o algunos países tal vez más avanzados en cierta área, pero y tomamos y queremos tomar lo bueno, la calidad del trabajo, las herramientas, lo que quieras. Pero Manasés agarró y tomó lo peor de esas naciones y la trajo a Israel como autoridad espiritual y como autoridad gobernante. Dice aquí en el verso siguiente, dice, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Volvió a edificar y levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, el abuelo, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Más adelante dice aquí 4, verso número 4. Ok, se atoró en el 3. Siguiente, ahí está. Asimismo edificó, fíjate cómo llegó de grande su pecado. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Siguiente, dice también que, y pasó a su hijo por fuego. ¿Qué hizo? Sacrificó a su hijo. Dice, y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Era una persona tremenda. Y siguiente, dice, verso número 7. Nos saltamos uno. Dice, y puso una imagen de acera que él había hecho, o sea, hizo la imagen de acera en la casa del cual había dicho a David y a Salomón su hijo, en el templo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus. Mero ahí fue tanto su pecado que se atrevió a meter en la casa de Dios una imagen de acera, un ídolo abominable. Las desviaciones de Manasés, entonces podemos decir que comenzó edificando lo que ya habían derribado. Es como si Dios te rescató de la idolatría y de repente tú vuelves otra vez a poner cosas así. Es como si Dios te sacó de la borrachera y sacaste todas las botellas de tu casa en un momento de decisión y dijiste, no más. Y de repente dices, pues nada más una no es ninguna, ¿no? Y te la metes de nuevo ahí. Entonces eso es lo que hizo este hombre. Manasés volvió a edificar lo que ya había derribado su padre y puso en los lugares altos, en los montes, puso altares, puso lugares de adoración a Acera. ¿Quién era Acera? ¿Quién era Baal? Baal era el dios principal de los cananeos y su culto tenía que ver directamente con todo lo que te mencionaba: sacrificios, prostitución, borracheras, idolatrías, todo tipo de cosas. Y Acera era la esposa de Baal, según la idolatría. Era la esposa y representaba a la diosa del sexo y de la fertilidad. De ese tamaño de perversión estábamos hablando que trajo Manasés al pueblo de Israel. Y como en muchos cultos de la actualidad, las imágenes de Acera tenían forma de miembros masculinos. Entonces era muy repugnante el culto. Hace algunos días estaba leyendo que en Japón, dentro de las religiones shintoístas, hay un culto en el cual hay un falo, un miembro masculino metálico, color rosa. Entonces agarra a la gente que sigue ese culto y lo sacan a pasear ese miembro, esa estatua, por toda la ciudad, y le van rindiendo honores y alabanzas y cánticos. Y normalmente quien lo va cargando eso, pues son gente homosexual, transvestis que van cargándolos.
Y la gente se ríe y los periodistas le toman fotos y es como que una gran sorpresa, es una atracción a nivel mundial. Van turistas que van solamente a ver ese espectáculo. Pues eso era lo que había en Israel. Eso no es nuevo, eso es viejo, como el pecado. En aquel tiempo también había ese nivel de perversión y Manasés lo metió dentro del pueblo de Israel. Y no solamente eso, dice el versículo que también adoró a las huestes del cielo: sol, luna, estrellas, astros, constelaciones, galaxias. Él comenzó a rendirle culto. En México hay templos al sol, templos a la luna. Pues Manasés hizo todo eso y más todavía. Hace más de 2600 años hizo devoción al sol, la luna, las estrellas. Él tenía sus astrólogos, sus horóscopos ahí, como actualmente pasa, que son abominables delante de Dios. Edificó altares a todas estas constelaciones donde Dios había dicho: yo seré el Señor de esta tierra y yo voy a poner mi nombre. Él confió en las estrellas, criaturas que no tienen poder y no tienen conciencia ni fuerza, y le encomendó su vida a esos. Ahora sabemos que detrás de todo eso lo que se mueve en realidad son demonios. No es Dios, ni son soles ni estrellas, en realidad son demonios que están incitando a todo eso. Pero se puso peor el asunto. Él agarró a su hijo, a sus hijos. En este caso la costumbre era el hijo primogénito. Él agarró al primogénito y lo mató en un altar, sacrificándose a los dioses. Y parte de los rituales, está escandaloso, parte de los rituales que tenían era que se tenían que comer parte de los miembros del sacrificado en honor a sus deidades, como los aztecas también. Estaba serio el pecado de Manasés, estaba profundo el pecado de Manasés. Por eso es que ahora fue haciendo todo eso, perdiendo todo sentir natural, fue y metió esa imagen de acera pornográfica sucia y la metió en el templo de Dios, en el lugar santísimo de Dios. Y eso fue la abominación más impresionante, el lugar donde Dios dijo: yo voy a hablar a mi siervo y voy a responder y voy a perdonar el pecado del pueblo. Manasés metió ese ídolo. Fue algo abominable. En ningún lado de esta historia, de esta sección de la historia, vemos que hay una adoración a Dios. No vemos que Él está, aunque sea, tomando a Jehová como un Dios alterno, que no es un Dios alterno, Él es Dios todopoderoso, Él es Dios. Pero en ningún lado vemos a Manasés queriendo buscar a Dios, sino que tomó lo peor de todos ellos, de los pueblos de alrededor, y tomó a esos dioses. Por cierto, eran pueblos conquistados. ¿Cómo es posible que tomó a dioses derrotados y metió a esos dioses derrotados enfrente del Dios verdadero, el único Dios, el Dios de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo es posible? Fue insensato. Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones vecinas y que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál fue el legado de Ezequías y cuál fue el legado de Manasés? El legado de Manasés hasta este momento es un legado de muerte, destrucción, idolatría, perversión, un legado de tanto rechazo a Dios, que obviamente tenía Dios que hacer algo. Dice la palabra de Dios en los versos siguientes, dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre. Versículo número 16 del capítulo 21 de Segunda de Reyes. Verso 16 dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Era terriblemente injusto, porque cuando ya los sentidos están tan nublados por el pecado, la injusticia es parte del estilo de vida. Dice: este hombre llenó Jerusalén de sangre de tal manera, de extremo a extremo. Ellos, como en el tiempo de ahorita, veían un muerto y decían: ¿quién lo mandó a matar? Lo mandó a matar al rey. ¿Qué era? Era un profeta de Dios. Era una persona justa, pero lo mataron injustamente. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo hasta ante los ojos del Señor. Hubo un historiador judío llamado Flavio Josefo, y que él escribió acerca de Manasés. Manasés mató a todos los hombres justos que había entre los hebreos y tampoco perdonó a los profetas. Tampoco perdonó a los profetas. Cada día mataba a algunos profetas hasta que Jerusalén rebosaba de sangre. ¿Te acuerdas que te decía acerca de que Isaías y Malaquías fueron los
los que trabajaron con su padre hablándole de Dios, y también Manasés fueron parte de la gente con la cual creció y convivió. Pues Manasés, en su furia enferma de pecado y de locura, tomó a Isaías, al profeta Isaías, lo metió dentro de un tronco y lo aserró por la mitad. De ese tamaño era el pecado de este hombre. Era abominable. Y yo nada más al estudiar todo esto, es que te imaginas la escena y es repugnante. O sea, estamos hablando no de un pecador que dijo una mentirita, no, y aún así es mal delante de Dios, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Estamos hablando de alguien bien serio. Estamos hablando que alguien, si lo vieran, dijeran: este no tiene perdón de Dios, este no tiene remedio, se va derechito al infierno sin parar. Así de grueso. Este hombre, dice la Biblia que en Hebreos 11:37, no lo habrás, hablando de los héroes de la fe, menciona eso: gente que el mundo no era digno y que sufrieron martirio por causa de la palabra de Dios. Segunda de Reyes 21, en el verso 17, Segunda de Reyes 21, 17, dice: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en el lugar Amón su hijo. Entonces Manasés se burló de Dios 55 años, hizo lo peor, corrompió a Israel, y Dios se quedó sin hacer nada. Ahora, ¿dónde está un Dios justo? ¿Dónde está un Dios verdadero que mira lo que está pasando en la tierra? Tenemos que ver los dos lados de la moneda, tenemos que ver qué está pasando en el otro lado, ¿no? En el sentido contrario. Dice Isaías 30, 18, y este sí, si nos los ponen en la pantalla, búscalo con tu Biblia. Isaías 30, 18. Isaías 30, 18. Dice: por lo tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por lo tanto será exaltado teniendo de vosotros ¿qué? Misericordia. Una de las características de Dios, y bendito Dios por eso, porque sin eso ¿qué haríamos? Dice ahí que Él tiene piedad y tiene misericordia. Él es paciente. Él es paciente. Él no se quedó con brazos cruzados, pero estaba teniendo paciencia con Manasés. Ahora también, gracias a Dios, en la Biblia me dice la parte B de este asunto y me dice el completo de la historia. Es que en Reyes está hablando de el enfoque de Reyes es la decadencia de Israel que lo condujo a la destrucción y al cautiverio. Pero vamos a abrir entonces la Biblia en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y el libro de Crónicas tiene otro propósito. El libro de Crónicas tiene como propósito hablar acerca de la restauración del trono de David, hablar acerca de lo que llevó la restauración del trono de David. Entonces te habla de un lado más de acercarse a Dios. Un hombre llamado John Piper decía: la ira de Dios ha de liberarse usando un seguro fuerte, pero su misericordia tiene un gatillo delicado. Cuando una ratonera nada más quiere tantita vibración para que cerrar y atrapar al ratón. Pero la misericordia, la ira de Dios se libera con un seguro fuerte. Él tiene paciencia, aguanta, pero su misericordia, con tantito arrepentimiento, con una gracia que Dios derrama, se libera la misericordia de Dios. Pero vamos a ver cómo sucedió en el caso de Manasés. Dios nos ama demasiado para dejarte en el pecado. Si tú ahora conoces a Jesús, yo quiero decirte: Dios te ama demasiado para dejarte ahí, en un pecado, en un hábito pecaminoso. Te va a perseguir, va a hacer que sientas tu pecado, va a hacer que sientas culpa, te va a hacer sentir una urgencia por regresar. Un predicador decía: Dios tiene pies de lana, dice, pero manos de acero. No lo escuchas llegar, pero cuando te atrapa, no te suelta. Abraza tu corazón, emociona tu vida, te da esperanza, te da perdón, te da reconciliación. Josué 1:5, no lo abra, solamente dice: no te dejaré ni te desampararé. O sea, en las buenas, en las malas, aunque hayas pecado, aunque hayas hecho lo malo, no te voy a dejar. Ahí voy a estar persiguiendo tu vida. Iba con un taxista y yo le comencé a hablar de Cristo y él me dijo, comenzó a mover la cabeza y dice: es que no sabes
cómo Dios me está persiguiendo. Mi esposa es cristiana y cada vez en este día van contigo 3 personas en mediodía y 3 personas que ya me han hablado de Dios. Y yo le dije, ¿tú crees que es casualidad? ¿Qué está haciendo Dios? Está persiguiéndote, está buscando que te reconcilies con Él, que te acerques a Él. Y lejos de molestarte, que te dé gusto, porque sabes, no hay lugar que vayas demasiado lejos que el amor y la gracia de Dios no te alcance. Mientras haya vida y esperanza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él está buscando, Él está llamando al arrepentimiento. Él está buscando, Dios está buscando la grieta más pequeña para entrar en tu corazón y penetrarlo y tocar tu vida. Él está buscando incansable, implacablemente. Hay unas películas que sacaron ahí de acción que se llama Búsqueda Implacable, y es un hombre buscando desesperadamente a su hija, y hace todo por encontrar a su hija. Y yo cuando le estaba viendo digo, es que ese es el amor de Dios para con nosotros. Una búsqueda implacable hasta que encuentra tu vida y la trae al rebaño de Dios, a las ovejas del Señor. Dios va a soplar su viento hasta que voltees tu cabeza y digas, ¿de dónde está soplando este viento? Dios está hablando a tu corazón. Dice la palabra de Dios, ve cómo Dios trató con Manasés. Dios trató a través del juicio, porque muchas veces Él nos deja en nuestro camino de pecado para que cosechemos consecuencias de manera de quebrar nuestra resistencia. Él quiere humillar el soberbio, quiere humillar el orgulloso para que venga Él. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, del verso 11 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 11 en adelante. Dice así: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, lo ataron con cadenas, lo llevaron a Babilonia, pero luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Luego de que fue puesto en ¿qué? Oró a Jehová su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, lo restauró a su reino. Órale, ¿qué está pasando aquí? Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Lo que hizo el rey asirio con Manasés es que lo colocó un anillo en la nariz, como si fuera un animal. El gran rey que había matado y dispuesto de vidas justas, estaba manchada su vida de sangre de gente justa, fue llevado como un perro amarrado a Babilonia, humillado, avergonzado grandemente. Y en esa humillación, en esa vergüenza, 12 años en prisión, en calabozo. Estuvo ahí 12 años que tuvo para reflexionar. Fíjate qué tan grande fue la gracia de Dios con este hombre. 12 años tuvo para reflexionar las cosas que había hecho mal, una por una, cada aspecto de su vida. Sentir la vergüenza, sentir la humillación que él había humillado a mucha gente. Sentir la ruina espiritual en la que se encontraba y sentir que de alguna u otra manera la gracia de Dios ahí estaba hablándole en medio de esa tiniebla, en medio de ese calabozo. McDonald's, un hombre de Dios, decía: sentirse avergonzado es algo santo y bendito. La vergüenza es vergüenza solo para aquellos que quieren aparentar, no para los que quieren ser transformados. La vergüenza es vergüenza solamente para aquellos que quieren pasar el examen, no para los que quieren llegar al corazón de las cosas. Hay gente que con tal de aparentar dice mentiras, evade la situación, esquiva su pecado, lo oculta. Dice: nada más quiero que la gente vea y diga que soy bueno, pero en realidad no quiere llegar al corazón, que es donde está el asunto, es donde está el problema verdadero. Este hombre de Dios decía: sentirse humildemente avergonzado es sumergirse en el baño de la limpieza de la verdad. La humillación y la contrición son las llaves al corazón de Dios. Esa fue la llave que usó Manasés. Según lo que leemos, Manasés fue puesto en angustias. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios. El historiador Flavio Josefo
Cuenta él que Manasés dice que se consideró el culpable de todo lo que le había pasado a su pueblo y todo lo que le había pasado a él personalmente. Dice que, fíjate lo que es el arrepentimiento, aceptó plenamente la responsabilidad de sus actos, sin negaciones, sin excusas, sin justificación. No culpó a otros, no suplicó, dice, excúsame el pecado. No. Manasés se humilló grandemente, y eso es el arrepentimiento. En el hombre hay una tendencia a excusarnos, hay una tendencia a pensar que Dios tuvo la culpa, pensar que el esposo tuvo la culpa, que los papás tuvieron la culpa. Él pudiera haber dicho: es que mi abuelo pecó y por eso es que yo también pequé. Minimizar los errores, minimizar los pecados, decir: no, es algo pequeñito, no es tan grande la cosa. Engañé a mi mujer, pero ni se dio cuenta, pues no hay bronca. Entonces podemos minimizarlo, pero ¿sabes qué? C.S. Lewis, que es otro escritor cristiano, decía: el verdadero perdón significa mirar fijamente al pecado. Ese pecado que se quede sin excusa, porque hicimos todas las concesiones, hicimos todo lo posible para pecar. Entonces que veamos realmente en el pecado todo su horror, toda la suciedad, toda la maldad y toda la malicia. Y en la cruz ser completamente reconciliados con Dios y perdonados, no importa lo que hicimos. Eso es la gracia. Eso es solamente lo que podemos obtener, el perdón y la misericordia. Manasés no fue abandonado en el calabozo, 12 años. Dice: a pesar de su monstruosa maldad, el Señor seguía siendo su Dios y seguía siendo el Dios de Israel. Escucha bien, querido hijo de Dios. A pesar de que hayas fallado contra Dios y hayas pecado cruentamente en contra de Él y hayas fracasado moralmente, yo quiero decirte: Dios sigue siendo tu Dios y sigue siendo su Hijo. Por eso es que en 1 de Juan 2 dice: estas cosas les escribo para que no pequen, pero si hubieran pecado, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Es un amor que no muere, es un amor que no tiene una medida que tú puedes decir: este es el límite del amor de Dios. Mientras hay aliento en tu ser, Dios tiene profunda misericordia de ti. ¿Sabes? Cuando Dios te escogió, no te escogió por bueno. ¿Cuántos saben eso? O sea, ¿no? Y qué bueno que fue así. Porque si hubiera sido por eso, dice la Biblia: no hay un hombre bueno en la tierra quien no peque. Literalmente. Si Dios hubiera escogido a los buenos, ni uno solo estuviera en su redil. Él nos escogió libremente porque decidió amarte. Él se le dio la gana de amarte, y Él te ama de una manera tan profunda, tan seria y tan comprometida que envió a su Hijo Jesucristo para que te salvara. Dale un fuerte aplauso a Jesús. El ser humano está determinado a pecar, pero el Dios está determinado a salvar. Él está determinado a llegar al corazón del hombre y hablarle y llevarlo a salvación. Esa es la determinación de Dios. 55 años ofendiendo a Dios de una manera increíble. Y Manasés, en humillación profunda, Dios lo restaura a su reino. Dios lo restaura a su pueblo. Lo vuelve una vez más a prosperar, lo mira en el hoyo donde estaba. Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra que Dios comenzó contigo hace 1, 2, 3 meses o 2 años, 5 años, 10 años, la va a perfeccionar todo el tiempo que sea necesario. Entonces no te des por vencido. No tienes que fijarte tanto en tus fracasos, sino que fíjate en la gracia de Dios, porque su corazón está abierto para recibirte y perdonarte. Toma ese perdón que necesitas y sigue adelante, levántate. Manasés tenía profunda vergüenza, sí, pero la Biblia lo que te da la idea es de que acabes bien. Comenzaste mal, por favor termina bien. Arregla eso con la gracia de Dios. Dice Segunda de Crónicas, vamos a leer Segunda de Crónicas 33, del verso número 13 al verso número 16. Segunda de Crónicas 33, del verso 13 al 16. Habiendo orado a él, Manasés fue atendido.
Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Restauración, muros edificados en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, se fortificó, se fortaleció sus debilidades, comenzó a trabajar con Dios en ellas y fortaleció su ciudad, su país. Y siguió trabajando Dios en él. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Más adelantito, sigue avanzando video. Versículo 14. Ahí está. Ahora más adelante todavía, 15. Muy bien, ahí está, de ahí seguimos. Dice, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿Qué hizo Manasés? ¿Quitó los qué? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en esta hora? ¿Hay algunos ídolos en tu corazón? Cosas que ocupan el lugar de Dios en tu vida, sea lo que sea, son ídolos. Personas, actividades, situaciones, pensamientos, entretenimiento, juegos, internet, todo tipo de cosas que ocupa el primer lugar en tu vida, en tu corazón. El dinero. ¿Cuántos de aquí están obsesionados por tener dinero y descuidan la voluntad de Dios con tal de obtener dinero? Eso es un ídolo y Dios quiere sacarlo de tu vida. Manasés quitó los dioses ajenos, quitó los ídolos de la casa de Dios. No había una mezcla entre Dios y los ídolos. Dios no se lleva con la idolatría. Dice aquí entonces, dice, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer con los ídolos? Echarlos fuera del corazón. Esa es nuestra ciudad. Dice, reparó luego el altar de Jehová. No quitó sin poner. Digan conmigo, no quitó sin poner. Si tú quitas algo, ¿qué tienes que hacer? Poner. ¿Qué puso él? Dice, reparó el altar a Jehová. El altar es el lugar de adoración. Escucha, el altar representa el lugar de sacrificio, el lugar de esfuerzo, el lugar donde Dios te es propicio, el lugar donde Dios te perdona. El sacerdote llegaba al altar, el profeta llegaba al altar y entregaba un sacrificio, una ofrenda a Dios, y Dios le decía, te perdono. Había una palabra de Dios permanente sobre Israel: donde estén invocando mi nombre, yo los oiré y los perdonaré. El lugar, el altar de Dios es el lugar donde Él te escucha y contesta tus peticiones, tus situaciones, tus necesidades, tus aflicciones son contestadas en la presencia de Jehová. ¿Cuántos quieren vivir en su presencia? Sabes, dice aquí que restauró el altar de Jehová, y dice, y mandó a Judá, porque él era una autoridad. Recuerda, Manasés era una autoridad. Entonces, con esa autoridad con que había desviado al pueblo, ahora mandó a Judá que sirvieran a Jehová, el Dios de Israel. Unas semanas anteriores hablábamos y daba un poquito palabra a los padres, diciéndoles, si tú eres autoridad en tu familia, así como un día guiaste a tu familia para que sirviera a otros dioses, así ahora toma autoridad en tu casa y guíalos a que sirvan al Dios de Israel. Pero eso no puede comenzar sino con el ejemplo. Manasés se volvió a Dios, y es por eso que el pueblo comenzó a seguir a Dios también. ¿Te das cuenta la influencia que Dios ha puesto? Dice, destruyó todo eso, reparó el altar de Dios. Y eso se llaman frutos dignos de arrepentimiento. Jesús decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, no para salvarte, sino porque ya eres salvo. El arrepentimiento verdadero implica un cambio fundamental en mi perspectiva y actitud hacia el pecado. No es solamente sentirme triste, sino que ahora mi perspectiva es diferente. Antes lo amaba, ahora lo odio. Antes me gustaba, ahora lo detesto. Ya no es lo mismo. Ya aun cuando alguien está en Cristo, ya no puede disfrutar hacer lo malo, y puedes fallar y puedes pecar, y te sientes profundamente dolido en tu corazón. Hay algo que te está incomodando hasta que no llegas a la presencia del Dios, el altar de Dios, y le dices, Señor, perdóname, y descansas. Ya no eres el mismo. Hay una diferencia fundamental. Fortaleció sus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que estás pasando? Mantente firme, fortalécelas. Sé especialmente atento en las debilidades del pecado de tu corazón. Aquellas cosas que te habían afectado, mantente alerta, porque Satanás sabe por dónde y él puede darle por ahí.
El verdadero arrepentimiento significa permanecer alejado aún de aquellas compañías que me incitaban, amigos que me incitaban o pseudoamigos que me incitaban. Me tengo que mantener a distancia a cosas cuya influencia me corrompe y daña mi corazón. Significa permanecer alejado de aquellas cosas que me pueden hacer caer y tropezar. Significa mantenerme alejado, ya llevándolo a lo práctico. Si tu problema eran revistas, si tu problema eran videos, aléjate de eso. Si tu problema era, ¿sabes qué? Y ahora ya no lo vas a hacer sino con la ayuda de Dios, el poder de Dios dentro de tu corazón. Si tu problema era la pornografía en el internet, aléjate de eso. Si tu problema eran las malas palabras, por favor, métete palabras de Dios en tu boca, métete palabra de Dios en tu mente, y como de la abundancia del corazón habla la boca, vas a comenzar a hablar diferente. Amén. No es nada más decir ya no digas groserías, no, métele palabras de Dios ahí y vas a ver cómo va a cambiar lo que hablas, porque son palabras, son espíritu y vida dentro de tu ser. Manasés significa, y estoy terminando con eso, música, ayúdennos por favor. Manasés significa olvidar, viene de un verbo hebreo que significa olvidar. Dios habla sobre el pasado de Manasés y habla sobre nuestro pasado. Dice: perdonaré la maldad de ustedes y nunca más me acordaré de tus pecados. Jeremías 31:34. Dios aleja completamente nuestras rebeliones y nuestros pecados. Jeffrey Dahmer, un asesino de Estados Unidos, él confesó haber matado a 17 personas. Jeffrey Dahmer fue muy publicitado en su tiempo. En la televisión lo proclamó como uno de los asesinos más odiosos que había existido. Él mató a sus víctimas, las descuartizaba, comía parte de sus restos, pero a los cadáveres abusaba, violaba a los cadáveres. Era una cosa, lo que había, la perversión que había con este hombre, de una manera suma, extrema, increíble. Cuando salieron a los horrores de sus crímenes, la gente estaba todavía más aterrorizada. Un escritor en un periódico dice: por favor, poderes de las tinieblas, apúrense a recibir a Jeffrey Dahmer en su seno, porque no lo queremos aquí. De ese tamaño aparentemente era el pecado de este hombre. Llegó a una cárcel, y en esa cárcel, en medio de ese lugar, en medio de esa cueva de oscuridad, Dios tocó el corazón de este hombre. Hubo gente que le habló acerca del amor y el perdón y la gracia inagotable de Dios. Jeffrey Dahmer comenzó a asistir a un estudio bíblico y a escuchar la palabra de Dios, y había algo que estaba sanando en el corazón de Jeffrey Dahmer y diciendo: wow, esta gracia es para mí, es increíble, no la merezco, pero es mía. Y comenzó a tomarla, y un día dijo: yo quiero recibir a Jesús, quiero recibir ese perdón y esa gracia de Dios. Y la tomó. Jeffrey Dahmer comenzó a cambiar. Ya no era el mismo hombre con esa mirada de odio, esa mirada de negrura dentro de él. Había una paz en su corazón, una paz en su mirada. En cierta ocasión, un familiar de una víctima que también estaba en la cárcel llegó a esa celda y en pleno servicio, en plena reunión con los hermanos, quiso degollarlo, y salió viva de esa, con grandes marcas. Y pensaban que él iba a ser igual. Sin embargo, vivió toda su vida siguiendo a Jesucristo desde la prisión. Él ya partió con Dios, pero un día vamos a poder escuchar su testimonio de su boca y contar cuán grande fue la gracia de Dios para alcanzar a ese hombre. Así es la gracia de Dios, y esa misma gracia está extendida para ti hoy. Si vienes por primera vez, qué gran Dios tenemos.